¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. No es lo habitual, pero este ha sido un jueves de acuerdos entre PP y PSOE. Populares y socialistas han pactado el nuevo déficit autonómico en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Será del 0,6%. Eso sí, todos no han votado a favor, han votado en contra Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana. Y el caso es que este acuerdo ha sido posible gracias a otro acuerdo, al que proponía el Partido Socialista: subir el 8% el salario mínimo interprofesional, y al Gobierno le ha parecido bien. Eso será en 2017. Una décima más. El límite de déficit para el año que viene no será ya del 0,5% del PIB, sino del 0,6%. Castilla y León aspiraba a algo más de margen, pero aquí esa décima extra se traduce en 56 millones de euros. Yo creo que los resultados son satisfactorios y aunque no hemos conseguido todo lo que nos proponíamos, pero creo que es importante que haya habido esa flexibilidad por parte del Gobierno. Ha sido un equilibrio entre convencer y ser convencido. Más coincidencias que choques en el encuentro, en el que solo Cataluña, Valencia y Baleares son contrarios al acuerdo. Ante la ministra para las Administraciones Territoriales, nuestra comunidad insiste: lo que hace falta no es poder endeudarse más, sino un nuevo modelo de financiación que proporcione más ingresos. Que nos den unas buenas entregas a cuenta que, como consecuencia de una buena evolución económica que se ha puesto de manifiesto en el día de hoy, pues eso tiene que repercutir necesariamente en el modelo de financiación y en los ingresos que tengamos las comunidades autónomas. Mientras no tengamos un nuevo presupuesto, no podemos llevar adelante ninguna precisión en términos de anticipos a cuenta. Estamos en un año diferente. Este viernes el Consejo de Ministros estudia los nuevos objetivos de déficit de las autonomías y también aprobará el techo de gasto y algunas medidas fiscales. Se pueden imaginar que este va a ser uno de los asuntos más destacados que abordemos en nuestro tiempo de tertulia. Esta noche con Chema Crespo. Chema, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Nacho Foces, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Esto no es lo habitual, ¿no? El que se pongan de acuerdo PP y PSOE, tantas veces en un mismo día. A grandes males, grandes remedios, ¿no? Entonces yo creo que estamos en una legislatura en la que o hay acuerdos o la legislatura duraría muy poco. Bueno, ese Consejo de Política Fiscal y Financiera ocupa buena parte de los titulares de los periódicos de nuestra comunidad, de sus primeras páginas. Vamos a empezar ya con ese repaso y empezamos con el norte de Castilla, que señala que Gobierno y PSOE cierran un pacto que alivia la asfixia financiera de las autonomías. Mismo asunto, las páginas de La Razón. Del Olmo, Pilar del Olmo, la consejera de Hacienda, ve la subida del objetivo del déficit al 0,6% como un logro, pero, dice la consejera, escaso. También Castilla y León, en las páginas de ABC de Castilla y León, Del Olmo ve un logro pero escaso, que el objetivo de déficit se eleve del 0,6 al 0,6% en 2017. Y nos quedamos en el diario ABC porque también señala en una de sus páginas que la Junta declara plaga de topillos en la zona centro de la comunidad. Permitirá la quema de rastrojos y cunetas y el uso de rodenticida para controlar a su población. Esto no es algo extraño, por cierto, lo de la plaga de topillos en nuestra comunidad. En el diario de Ávila se ocupan de una decisión del jurado culpable de asesinato. El jurado popular dictaminó por unanimidad que FJGO asesinó a Sergio Martín apreciando de más prevalimiento y alevosía, aunque no ensañamiento. Ocurrió en Navas del Marqués este asunto. Culpable de asesinato, a la espera, evidentemente, de conocer la sentencia definitiva, de conocer lo que dictamine el juez del caso. El Mundo, el diario de Valladolid, señala en su titular más destacado que Urbanismo ofrece el traslado de un Valsurdos a Los Santos Pilarica. Los propietarios proponen reducir un tercio su ampliación, pero en el aparcamiento exterior de la gran superficie. El diario de Burgos, el ayuntamiento de esta ciudad tarda en pagar las facturas el doble que en enero. Burgos liquidaba sus pagos a proveedores a comienzos de año en 28 días y ahora tarda casi 54. Y el diario de León, que ocupará su foto destacada de primera de la entrega del Premio de los Valores Humanos, también en su titular principal señalan que León perderá la inversión de Ordoño si no aprueba la obra. La indefinición de Ciudadanos podría derivar al pago de deuda a los bancos, la asignación presupuestaria, si el proyecto no recibe de inmediato el visto bueno del Gobierno municipal. Bueno, y después de leer de forma acelerada la prensa regional,
Vamos ya con el análisis, con la tertulia, y a vosotros, ¿qué os parece ese objetivo que se ha conseguido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera? ¿Un logro pero insuficiente? ¿Tenemos que decirlo de manera tan acelerada como has leído? No. Podemos explayarnos. Oye, ha empezado hablando por el norte de Castilla, o sea que, eso es, o sea que has tuya es cumplido la el objetivo palabra de la noche. Nacho, Está bien tuya es la palabra. Mía es la palabra, pues. Hombre, yo no sé si es suficiente o insuficiente. Lo que sí es que han cambiado algunas cosas. La primera, que a Castilla y León parece que le va mejor con el gobierno de Rajoy en minoría que con el gobierno de Rajoy con mayoría absoluta. Si esto mismo hubiese sucedido con mayoría absoluta en el Partido Popular en el Gobierno de España, lo de hoy estaríamos hablando de que nos habían dado un cerrojazo y nos habían dado un meneo del 32. Puede que no sea suficiente, yo sí me creo a la consejera, porque es la que entiende de las cuentas, y si dice que no es suficiente, es que no es suficiente. De hecho, ella misma hoy ha dicho que con los anticipos a cuenta que les han avanzado no va a poder hacer el presupuesto de Castilla y León para el año 2017. En primer lugar, eso, el primer beneficio, que no tiene mayoría absoluta el Partido Popular. El segundo, que parece que hay una interlocutora en Madrid mucho más abierta, mucho más flexible, y yo diría que hasta mucho más educada, que desde luego el anterior interlocutor, que era el ministro de Hacienda. Sí, era la primera vez que también la vicepresidenta del Gobierno la que estaba presente estaba en esto, reunión. Y bueno, por lo menos la primera reunión en la que ella ha estado parece que el tono es distinto con las autonomías, pero claro, obligado te veas. Decía al principio, decía Chema que bueno, que es la época del diálogo, pero yo creo que es el diálogo a palos, obligado te veas. Las autonomías del PSOE necesitan lo mismo que necesitan las del PP, que es dinero para los presupuestos, y entonces no les queda más remedio que ponerse de acuerdo. Chema. Sí, yo creo que aquí estamos asistiendo a una de las características positivas de la fragmentación parlamentaria que se ha dado y de todo lo que se presenta a veces como complejidad. Yo creo que tiene algún elemento positivo, ¿no? Yo creo que nunca sabremos cuál habría sido la actitud de la vicepresidenta si viniera arropada por una mayoría absoluta. Sí conocemos que además del fondo, porque aquí se trata de fondo y de fondos, también a veces la manera con la que se afrontan este tipo de reuniones suele ayudar, y es verdad que Cristóbal Montoro, además de venir con una mayoría absoluta, evidenciaba un talante que resultaba sencillamente ofensivo. Él se dedicó toda la legislatura pasada a buscar culpables de las dificultades que tenían las cuentas del reino, y cada vez encontraba un culpable. En el Consejo de Política Fiscal y Financiera responsabilizaba a las comunidades autónomas. No hay que olvidar nunca que las comunidades autónomas, aparte de despilfarros que puedan existir, son las comunidades que gestionan los servicios básicos asistenciales, sanitarios, de educación a la población, y por lo tanto deben tener la financiación adecuada y correcta, salvo que queramos que esos servicios básicos fundamentales puedan resentirse. Por lo tanto, aquí asistimos a una fragilidad del Gobierno que se ve obligado a negociar, y asistimos también a una enorme pluralidad en el conjunto de las comunidades autónomas. Démonos cuenta de que del 0,5 que planteaba el Gobierno al 0,7 que planteaba el PSOE, nos quedamos en un 0,6 de sí, también la consejera de la Salomónico. Sí. Claro, es que también en las cuestiones de los dineros, Juanma, pasa con los presidentes autonómicos como con los alcaldes, cada uno se pone la boina de su comunidad autónoma. Oye, que interesante el acuerdo, ¿eh? Bueno, hablando de que ha sido interesante el acuerdo, pero al fin y al cabo este ha sido, entre comillas, un toro manso. El Miura llegará el año que viene, cuando haya que afrontar el auténtico problema de las comunidades autónomas, su financiación autonómica, un modelo que no gusta absolutamente a nadie, y eso igual va a ser más peliagudo, ¿o no? Lo comentábamos antes de entrar, ¿no? Esto es la coyuntura, hay que seguir avanzando, techo de gasto, objetivos de déficit, vendrá el debate presupuestario posteriormente. Yo creo que en materia económica estamos asistiendo a un ensayo de gran coalición en lo económico, pero que en lo político las diferencias se van a mantener sustancialmente. Asistimos a estos acuerdos económicos, pero en el Parlamento está habiendo leña a cuatro manos. La LONCE cayó, la ley Mordaza pues caerá, pero en lo económico el Partido Socialista creo que está asumiendo sus responsabilidades. Pero efectivamente, ¿no?, se está paliando la coyuntura, pero queda resolver la cuestión de fondo. Seguimos con el modelo de financiación que en su día alcanzó el presidente Zapatero, todo siempre muy criticado, pero en estos años de mayoría absoluta no se ha afrontado. Y efectivamente el gran reto es la recuperación de la Conferencia de Presidentes, por cierto, invento también del presidente Zapatero, que se va a recuperar y en el cual se tendrá que afrontar el modelo, claro que sí. O sea, que esto sería, como diría Dolores de Cospedal,
literal, Zapatero en diferido, ¿no? Las consecuencias estas son... Es que está habiendo mucho Zapatero en diferido. Tú fíjate la solución que se ha buscado en el País Vasco, cómo se mira de reojo en positivo para la cuestión catalana, por ejemplo. Y la decisión que se ha tomado en el País Vasco tiene mucho que ver con la que su día se planteó para Cataluña. A mí me da pánico lo que vaya a venir con la financiación autonómica, porque va a venir después de que Cataluña ponga sobre la mesa 40 y tantas reclamaciones que se supone que Rajoy ha dicho que está dispuesto a dialogar y a negociar sobre ellas, excepto la que tenga que ver con el referéndum de secesión. Y o muchos se plantan algunos presidentes autonómicos, como por ejemplo el de Castilla y León con sus diputados, no olvidemos que tiene más de 2 decenas de diputados el Partido Popular de Castilla y León, o muchos se plantan, bueno, más de 2 decenas los tiene ahora de senadores, o muchos se plantan con eso, o desde luego nos van a dar... Es que no quisiera utilizar una expresión que pudiera parecer incluso soez, pero es que nos la van a dar sin vaselina. Nos la van a dar sin vaselina. En la financiación autonómica van a mandar lo que pase en Cataluña para contentar a los catalanes. En segundo lugar estará lo que haya que pasar con las comunidades autónomas para contentar a los socialistas, que para eso se abstuvieron en la investidura. Ahí a lo mejor rascamos algo con Castilla-La Mancha y Extremadura. Y en tercer lugar no vamos a conseguir mínimamente lo que necesitamos. Bueno, ese es un debate que abordaremos, por supuesto, a partir del año que viene. La conferencia de presidentes se celebrará después de las Navidades y después llegará el momento de afrontar ese debate sobre la financiación autonómica, y tiempo tendremos para hablar del asunto. Ese objetivo del déficit se tiene que aprobar en el Congreso para que tenga efecto, y el Gobierno necesita, evidentemente, apoyos. La condición que le ha puesto el PSOE, tanto para apoyar el déficit como para respaldar el techo de gasto, es que se suba un 8% el salario mínimo interprofesional a partir de 2017. El salario mínimo aumentaría hasta los 707 euros al mes. Esos son 52 euros más de lo fijado hasta ahora. Se trata de la mayor subida de los últimos 30 años. Los agentes sociales, patronal y sindicatos se han reunido esta tarde con responsables del Ministerio de Empleo para conocer su opinión y propuestas al respecto. El Ejecutivo lo aprobará mañana viernes en el Consejo de Ministros. El caso es que todo este debate económico se puede completar con las previsiones del gobierno de subir los impuestos de sociedades, de alcohol, de tabaco, de refrescos. No es habitual que sindicatos y empresarios coincidan en su diagnóstico cuando se trata de valorar una subida impositiva, o al menos no es habitual en nuestras regiones. Aquí sí. Escuchen al líder de Comisiones Obreras y al presidente de CECALE. Gobernar es optar, y si a mí se me dice que hay que optar, si entre este tipo de impuestos o recortar en la educación, la sanidad, la dependencia, creo que la contestación está clara, ¿no? Es un mal menor para llegar a ese techo de déficit, para no recortar en otros aspectos como son sociales, sanitarios, educación, que son fundamentales y básicos para el desarrollo de nuestra sociedad. Bueno, no es habitual, ¿no?, que el presidente de la patronal y un líder sindical coinciden a la hora de valorar una subida de impuestos. No, digo yo. No los he entendido del todo bien, ¿no? Parece que había consenso en que no había que recortar en servicios sanitarios, sí, en servicios sociales y tal. Sí. Bien. Ciudadanos ha inventado una cosa que se llama reventar la burbuja política, ¿no?, la burbuja institucional, que dice que es que hay mucha grasa en las administraciones y hay una parte de ajuste que ellos establecerían en recorte de administraciones, fundamentalmente en la supresión de las diputaciones, cuestión que ya duplicidad famosa. En las duplicidades administrativas y tal. De nuevo asistimos, como la legislatura es tan peculiar, pero asistimos a la gran patraña con la que se concurren a las elecciones, ¿no? Mariano Rajoy todavía dijo en la convocatoria electoral que había margen para reducir impuestos. Bueno, ya vemos que no había margen, él lo sabía, pero siguió insistiendo en ello. Y dio un paso posterior para decir, dice, bueno, no voy a subir los impuestos importantes, ¿recordáis? ¿No? Dice, bueno, vamos a ver cuáles son los impuestos importantes. Yo creo que cada uno consideramos impuesto importante el que nos toca a cada uno. Da la sensación de que se refería al IRPF, se refería al IVA. Parece también que en relación con el impuesto de sociedades sí que tenemos un desfase respecto de otros países ciertamente llamativo, y parece que el
incremento del impuesto de sociedades esta vez sí que va en la línea de los beneficios de las empresas. Y luego está, claro, los impuestos indirectos. Para mí los impuestos indirectos efectivamente siguen siendo los impuestos más injustos porque gravan por igual a cualquiera independientemente de su nivel de renta. Pero bueno, parece que van por el tabaco, van por el alcohol. Otra cosa es lo de las bebidas del azúcar, del impuesto dulce. Las bebidas carbonatadas, las bebidas dulces. Aparte, aquí parece que había una estrategia combinada. La Organización Mundial de la Salud lleva cargando desde hace ya algunos meses con esto. Por lo tanto, se ha encontrado la percha adecuada, que para mejor defender nuestra salud hay que gravar con impuestos ese tipo de bebidas. Yo pienso cómo se sentirá el sector azucarero en Castilla y León. No, ya ha dicho que nada bien. A la vista está el sector azucarero en Castilla y León, como que es además donde más se produce remolacha en toda España, pero yo vuelvo a lo mismo. Me da la sensación de que por cómo se está reaccionando en Castilla y León y cómo se está además actuando frente a los primeros anuncios que ha habido, y mañana parece que el hachazo va sobre la mesa, que lo mismo, nos la van a clavar, pero grande, con un martillo además del 32 y solo de un martillazo. O sea, has venido de lo más no, es que es verdad, es que al final, es que al final aquí va a pasar, por mucho que gobierne el PP en Madrid, por mucho que quieran hacer, han dicho, impuestos sobre el azúcar. ¿Qué es lo más que hemos oído? ¿Qué es lo más que hemos oído? Al presidente decir que no le parece sensato lo del presupuesto, lo del nuevo impuesto sobre el azúcar. ¿Ya? ¿Y? Sí, ayer lo dijo claramente en su visita en la cooperativa Cor. Pero no dijo más, no sabemos de ningún movimiento. Hay dos comentarios que yo creo que tiene interés en hacer, es decir, la subida del 8% del salario mínimo interprofesional. Por fin se afronta una subida cuantitativa importante, porque el salario mínimo interprofesional, el otro día decía la ministra Báñez, nadie cobra en España por debajo del salario mínimo interprofesional, solo faltaba. Pero es que el salario mínimo interprofesional en su día era un indicador que servía para fijar otro tipo de retribuciones, y en los últimos años, Juanma, el salario mínimo interprofesional ha sido el salario que de verdad se cobraba en muchos sectores de actividad, y por lo tanto esa medida me parece que tiene muchísimo interés. Y en nuestra comunidad autónoma el asunto de las pensiones. Hoy se le ha metido el penúltimo meneo a la hucha de las pensiones, esto se acaba y esto hay que afrontarlo. Parece que de momento hay un esbozo de primera iniciativa, incrementar las retenciones, las cotizaciones a los salarios más altos, sin que eso conlleve derecho a percibir una pensión mayor de la pensión máxima. Bueno, algo es algo, pero este sí es el tema. Sí, ese es el problema grave con el que nos tenemos que enfrentar, evidentemente. Bueno, si esta semana se habla mucho de impuestos y objetivos de déficit, la que viene hablaremos mucho de la Constitución y de su posible reforma. Hoy la vicepresidenta del Gobierno ha pedido colaboración a los grupos en esta legislatura. Lo ha hecho en la Comisión Constitucional, donde la oposición ha reclamado abordar la reforma de la Carta Magna. El Gobierno aprobará por primera vez un calendario legislativo en el que se fijará una previsión anual de leyes. Lo ha anunciado la vicepresidenta en la Comisión Constitucional del Congreso, donde ha pedido a los grupos que colaboren en esta legislatura. El Parlamento no es el adversario del Gobierno, tampoco a la inversa. Toca dialogar y el Gobierno lo hará ante el desafío soberanista de Cataluña. Está dispuesto a hablar de 45 de los 46 puntos del documento de la Generalitat, todos menos el referéndum, mientras los partidos se unen para reclamar la reforma de la Constitución. Tienen que manifestar claramente si están o no abiertos a sentar las bases políticas para encauzar adecuadamente soluciones. Reformar o morir, porque este país necesita modernizarse. No se soluciona solo con racionalización administrativa y apelando a un diálogo vacío de contenido. La Constitución tiene que servir a 46,5 millones de españoles. Que hagamos las cosas con una cierta solera, porque una Constitución no es el reglamento de circulación. Pide prudencia a los partidos y recuerda que primero hay que debatir qué es lo que se quiere reformar y constatar si hay consenso en la sociedad para hacerlo. Bueno, ¿qué hacemos con la Constitución ahora que cumple 38 años? Hay días que mi madre me llama hasta 3 veces. Hijo, ¿cómo va la reforma de la Constitución? Hijo, ¿cómo crees tú que tiene que...? Esto es un tema y de verdad que no quisiera frivolizar con algo tan importante. Nacho, y por las sucesivas reformas del Estatuto de Autonomía te pregunta muchas veces es la siguiente que temo, que en el año 2017 empecemos con la reforma del Estatuto y entonces la pobre mujer, pues oye, yo veo hay veces que paro por la calle, veo 3 hablando, digo, estos están hablando de la necesidad de reformar la Constitución. O sea, la reforma de la Constitución le interesa al señor de la calle
le interesa al parado, le interesa, como antes decía muy bien Ángel Hernández, a las personas que se refería, que dependen a diario de una buena atención sanitaria, de una buena atención educativa, les interesa lo mismo que a nosotros ahora mismo ponernos a debatir sobre si el macramé lo hacemos con hilo de 3 agujas o con... Es decir, primero no interesa al ciudadano en la calle. Me parece a mí que es un hueso que nos van a lanzar, un hueso para que vayamos todos detrás de ello como gran debate político. Y en tercer lugar, ¿cómo van a reformar la Constitución si para reformar una de las condiciones de una reforma de la Constitución implica un referéndum y disolución de cámaras? O sea, venimos de haber estado 10 meses mareando la perdiz, a ver si había gobierno o no había gobierno, un año de interinidad en España que hemos aguantado el primer meneo, yo creo que no aguantaríamos el segundo, y nos dicen que reforma la Constitución. Pues hay que decir que, miren, que a otro tonto con ese chiste. A mí, desde luego, no me enganchan. ¿A ti? Sí, yo discrepo de mi amigo Nacho en esto. Yo creo que es verdad que este no es el objeto de comentario que tienen los ciudadanos y este no es la inquietud con la que se acuestan todas las noches. Eso es cierto. Pero sí es verdad que nuestros conciudadanos saben que nuestro país tiene severos problemas y que nuestro país no tiene claro ni su modelo de Estado, no tiene claro el funcionamiento de sus administraciones. Los ciudadanos observan que hay tensiones territoriales, que hay conflictos, a veces tienen dudas del efectivo ejercicio de sus derechos, etcétera. Eso los ciudadanos lo saben, las cosas que les molestan, las cosas que les preocupan. No caen en la cuenta que todo eso debiera estar debidamente protegido y más protegido en la Carta Magna, en la Constitución. No lo identifican con la Constitución, pero hay una profunda insatisfacción, y eso lo compartirás conmigo, Nacho, entre nuestros conciudadanos, de que hay cosas que no marchan, de que hay asignaturas que no resolvemos, que hay conflictos que no son presentables y de que da la sensación, además, de que cada vez no somos menos iguales en el conjunto de los territorios. Y esas circunstancias, pues yo creo que una reforma constitucional podría contribuir a aliviarlas. Yo creo que se trata de perfeccionar nuestros derechos, de garantizar la exigencia efectiva del cumplimiento de los mismos, y se trata de volver a cerrar y a tejer, oye, un Estado que surgió de 1978, que ha sido satisfactorio, pero que ahora produce una severa insatisfacción. Y eso, sin saber que depende de la Constitución, yo creo que a la gente le tiene algo que ver con el malestar, con la acción política. Un asunto del que sí que habla mucho la ciudadanía, sobre todo en Burgos, porque tiene que ver con la seguridad vial, tiene que ver con vidas humanas, en definitiva, con vidas que se pierden en una carretera nacional. El ministro de Fomento tuvo que hablar de unos cuantos proyectos pendientes en su reunión del martes con Juan Vicente Herrera. Pues bien, Íñigo de la Serna fue prudente al hablar de plazos, pero dejó dudas cuando se le preguntó sobre la liberalización de la AP1 en 2018, la autopista que une Burgos con Miranda de Ebro. Hoy el secretario general del PSOE le ha pedido al Partido Popular que sea serio y que cumpla sus compromisos. Por si hubiera alguna duda, y dado que la conformación del Congreso de los Diputados hoy es diferente, vamos a registrar una nueva iniciativa en el Congreso de los Diputados para que los diputados del Partido Popular de Castilla y León se mojen y voten a favor o, de nuevo, traicionen los intereses de los castellanos y los leoneses, los intereses, en este caso, de la provincia de Burgos. No me gustaría seguir con tu teoría de esta noche, Nacho, pero aquí también igual... Mira, una ¿Nos de pueden las cosas, no dar sé, gato por liebre? Lleva 4 días, como él mismo reconoció, el ministro de Fomento, sí. Lleva 4 días, ha empezado a estudiar algunos temas, otros temas no, pero al menos yo es de las primeras veces que me siento ante un político, y en este caso además autoridad, que por lo menos tuvo vamos a decirlo así, la decencia de, primero, no comprometer plazos, sí. Y en segundo lugar, no comprometer cosas que no pudieran tener respaldo presupuestario. Y además lo dijo tan claramente. A partir de ahí, todo lo que luego dijo y todo lo que luego habló, por lo menos estuvo teñido de un cariz mucho más creíble. No sé si al final se va a poder liberalizar o no se va a poder liberalizar ese tramo, pero lo que hay que tener muy claro es que de donde se pueda rascar, no un euro, un céntimo de euro, el gobierno lo va a rascar, y si quitar ese peaje supone dejar de ingresar dinero, creo que vuelvo a lo mismo del principio. Hemos topado con la Santa Madre Hacienda. Hay compromisos muy firmes ante la ciudadanía. Y ante Dios, vamos. Creo que el cargo algunos lo juran y los hacen también ante Dios. Una situación muy comprometida para el gobierno. Fíjate que hemos arrancado la conversación, que ya lo tomamos con deporte, ¿no? De que, bueno, se hacen compromisos electorales, por ejemplo, en materia impositiva, y luego no se cumplen. Ahora mismo estamos todos clamando porque el señor Trump pues
no cumpla su programa electoral, es un caso inédito. Yo creo que esa liberalización de esa autovía creo que tiene un sentido social ciertamente importante. Y lo digo además desde otro modelo, Nacho, desde otro modelo que es las autopistas que se hicieron en la periferia de Madrid, en el sur de Madrid, las R1, R2 y todo esto, que se pusieron morados en la construcción, que se pusieron morados con todo, y ahora que no les son rentables, quiere que nos las comamos con el erario público. Por lo tanto, si hay dinero para comerte eso, tiene que haber dinero para liberalizar esa autopista. Oye, que os voy a despedir, ¿vale? Que os agradezco que hayáis venido, a aclararme unos cuantos conceptos, y la próxima vez que vengas, Nacho, vente un poco más arriba. Vendrás con el disgusto de la paliza que os vamos a dar el sábado, pero bueno. No pensé que entraras en tenía que entrar. Sí, bien, y además bien entra. Cuando no tiene derecho a réplica. Totalmente. Gracias, Chema, gracias, Nacho. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Nos vemos. Nos vamos a ir a una fiesta, porque el Diario de León ha entregado el 11º premio al desarrollo social y los valores humanos, un galardón que este año ha recaído en la Fundación CEPA. El presidente de la Junta ha subrayado la aportación de esta asociación a la construcción de una sociedad mejor. La necesidad les llevó a abandonar su tierra y buscar un futuro en México. El esfuerzo les permitió alcanzarlo en forma de empresa cervecera. Con los años, muchas necesidades les trajeron de vuelta a León, las de aquellos que más duramente sufrían la crisis. Cesario y Pablo González decidieron invertir en la sociedad leonesa los beneficios de su actividad. Sonríe porque harás más amigos. Ayuda a los demás aunque no te den las gracias. No olvides tus orígenes y recuerda que en los negocios no hay familia. La Fundación CEPA echó a andar en 2013 y desde entonces ha otorgado miles de euros en becas a alumnos de Boñar para estudiar en Estados Unidos, a universitarios leoneses para el desarrollo de grados y másteres, en ayudas a asociaciones de todo tipo. Una sociedad sana, una comunidad sana, o se cimenta en los valores humanos, en el desarrollo social y en la actuación de fundaciones como CEPA, o no se desarrolla. Juan Vicente Herrera destacaba los pilares de la Fundación, la ayuda urgente, la educación y la colaboración con el entorno. Lecciones que se reconocen con el Premio a los Valores Humanos y el Desarrollo Social que entrega el Diario de León. Su ejemplo debe servirnos de acicate para seguir mirando al futuro con la esperanza de que si cada uno de nosotros pone su grano de arena será mejor. Era la 11ª edición de los premios en el año en que el diario alcanza los 110 de vida. La Fundación CEPA ya forma parte de su historia gracias al altruismo demostrado. Esta noche quiero hablar de este libro que tengo en mis manos. Lo ha escrito Maite Pagazaurtundúa, que es eurodiputada de Unión Progreso y Democracia, pero que es también, además de escritora, ya lo ven, víctima de ETA. Saben que en 2003 asesinaron a su hermano Joseba. Lluvia de fango lleva por título y nos acompaña evidentemente su autora. Maite, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, Lluvia de fango, un diario personal 2003-2016. En 2003 fue cuando ETA asesinó a tu hermano, hasta ahora. ¿Qué es lo que podemos encontrar en estas páginas? Pues en estas páginas se puede encontrar lo que en los periódicos no se podía encontrar. La vida cotidiana de esos años, sí. Una vida cotidiana que cuando ahora se lee... la gente se queda muy conmovida porque se ve la magnitud del acoso, la magnitud de una vida muy deshumanizadora, en la que había mucho miedo en la sociedad vasca y se abandonaba mucho a la gente que sí se atrevía a dar la cara, contada a través de esas vivencias cotidianas de mi familia, de mis amigos, de las cosas que yo veía. Yo era una madre con niños muy pequeños, escoltada constantemente. Y en esa crónica aparecen las preguntas que me hacían mis hijas, las cosas que nos pasaban, como cuando alguien hacía como que no nos veía. Todas esas cosas, pero también aparece el intento de entender qué estaba pasando y de contar por qué estaba pasando todo eso. Y está actual. ¿Y por qué ahora? Y no solo este libro, Lluvia de fango, porque el libro lo prologa Fernando Aramburu, el autor de Patria, que es otro de los libros de la temporada, sin lugar a dudas, donde más o menos también se describe, ¿no?, ese ambiente, esa opresión, ese, no sé cómo denominarlo, que se vivía en el País Vasco, ¿no?, ese miedo que atenazaba absolutamente todo, ¿no?, que acababa con las relaciones entre familias que habían sido amigas de toda la vida. ¿Por qué justamente ahora? Yo no sé si coincidiendo con el 5º aniversario del anuncio del alto el fuego por parte de la banda terrorista ETA, ¿era un buen momento para contar lo que pasó y no se había contado qué pasó? Bueno,
Fabián Rodríguez, que es un escritor donostiarra, que es el que me empujó a hacer esta recopilación. De hecho, él hizo la parte más material de elegir entre todo el bruto que teníamos. Me decía que era un momento en que había que mirar para saber lo que queda por hacer, porque hemos terminado con los asesinatos, pero la magnitud de la tragedia ha dejado esa verdadera lluvia de fango que hay que limpiar, que hay que regenerar y hay que hacerlo bien. El libro tiene, en opinión de Florencio Domínguez, de Félix de Azúa o de Fernando Savater, tiene la virtud de que hace una mirada desde aquel momento pero que parece que lo estás escribiendo ahora, porque muchas de las cosas que se explican sirven para entender qué está pasando en el País Vasco, qué ha pasado en Alsasua, cuál es la estrategia del PNV, por qué buscan que el Partido Socialista se reúna con Otegi y les limpie de alguna manera el pasado. Todas estas cosas casi están contadas capítulo a capítulo en las páginas del libro, y por otra parte también es muy íntimo, también es muy literario. ¿A quién le van a pitar los oídos mientras leemos este libro? Porque usted también pretende desenmascarar a aquellos que ahora igual van como adalides de la paz, pero que no han condenado la violencia de ETA en los últimos tiempos, y no lo han hecho nunca, de hecho. Vamos. Nadie está tratado de una manera ofensiva o con malas palabras. Soy una persona muy, muy educada, tengo mucho respeto humano por muchas de las personas a las que incluso pues, tengo que criticar actitudes, pero con respeto personal, porque entiendo las tragedias que han vivido y las debilidades o por qué se han roto. Los mentirosos sí, a los mentirosos, a los que aparentan que son buenos, a los que son cínicos, a los que no se avergüenzan de su pasado, les puede pitar los oídos. ¿En quién está porque pensando? les hago frente, porque les pongo ante el espejo. ¿En quién piensa? Estoy pensando, por ejemplo, en los líderes herederos del mundo de ETA, que son lobistas de ETA, que ponen a veces palabras dulzonas, pero que en cuanto rascamos es mentira, están enalteciendo en realidad a aquellos a los que ellos mismos deberían sentir vergüenza de lo que han hecho juntos, y aquellos que gobernaron el País Vasco sin tener la más mínima conmiseración porque sus adversarios políticos, que no eran nacionalistas, fueran acosados, perseguidos o asesinados por negligencia o por interés. Y está hablando del PNV. Efectivamente, una parte importante del PNV. Sí. Hay muchos votantes del PNV que son gente estupenda, que son gente muy civilizada, pero los líderes no pensaron para nada que fuera importante que se persiguiera a miles y miles de personas. Lo tomaban como un elemento meteorológico. Y además, cuando salimos a las calles, la gente de Basta Ya, por ejemplo, a contar lo que estaba ocurriendo, les parecía que primero estábamos provocando y además que no éramos discretos, como si los tabús del miedo, de las mentiras, del acoso, de esa especie de nacionalismo obligatorio que se nos quería introducir por vena, como si fuera algo que tuviéramos que llevar con resignación. Usted me hablaba antes de que aquí en este libro también podemos encontrar respuestas sobre lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido en Alsasua, ya saben, esa agresión que sufrieron hace unos pocos días unos guardias civiles que tuvieron la idea de salir simple y llanamente a tomar unas copas con sus parejas. Algo tan arriesgado, por lo que parece, todavía en algunos sitios en el País Vasco y en Navarra. ¿Qué es lo que ha ocurrido de verdad en Alsasua? Ahora que tanto hablamos de que ETA ya está olvidada, etcétera, etcétera. Vamos a ver, es que ni Alsasua, ni Hernani, ni Oñate son ese pueblecito que aparece en 8 apellidos vascos. 8 apellidos vascos es una comedia estupenda, preciosa, de un mundo irreal. En realidad, la viuda que aparece en 8 apellidos vascos jamás habría ni podido vivir en un caserío estupendo porque habría sido una persona muy modesta, ni habría podido seguir viviendo en aquel pueblo porque le habrían hecho el vacío absolutamente. Alsasua, como Oñate, como Hernani, como lugares así, son sitios donde el poder del mundo de ETA ha controlado socialmente durante décadas y donde todavía quieren seguir controlando y donde la ética está dada a la vuelta. De hecho, no solo sufrieron la agresión, es que el pueblo se puso a favor de los agresores. Y el ambiente es tan sucio como pudiera ser
pues el mundo del Ku Klux Klan en el sur de los Estados Unidos en la época más de la primacía supremacista blanca. Es así. Entonces, taparnos los ojos, no ver que hay chavalitos que ahora han vuelto a empezar a ser adoctrinados, después de que disimularon durante un par de años en el mundo de Batasuna, ahora están de nuevo enseñando un poco los dientes. El negar la evidencia no nos va a servir. ¿Hemos negado la evidencia? ¿Nos hemos tapado los ojos? Sí, radicalmente. Es cierto que es muy bueno el que ya no haya asesinatos. Es muy bueno que haya lugares como San Sebastián o Bilbao que están mucho más libres. Y se nota, la gente está... El oxígeno circula más, porque antes el ambiente era muy cerrado, pero sigue habiendo focos donde no han cambiado demasiado las cosas, y además tenemos muchísimas asignaturas pendientes que no hemos querido ver. Hemos querido pensar que Euskadi es lo de 8 apellidos vascos. No es. No lo es. ¿Cómo valora ese acuerdo del Partido Nacionalista Vasco con el Partido Socialista de Euskadi? ¿Es volver a los tiempos de José Antonio Ardanza, a un nacionalismo vasco pues que ya se ha olvidado, de hecho, de los tiempos de Ibarretxe? ¿Qué supone el hecho de que el Partido Socialista de Euskadi vuelva al gobierno? Bueno, el Partido Socialista de Euskadi está muy debilitado electoralmente y busca el poder tener cuadros suficientes como para mantener la estructura del partido. ¿Pero ha podido evitar eso el hecho de que el PNV haya tenido la tentación de echarse literalmente al monte, es decir, de intentar llegar a algún acuerdo con EH Bildu? Vamos a ver, el Partido Nacionalista Vasco es muy hábil desde el punto de vista táctico. En un momento en que han descendido mucho los ingresos fiscales, porque la actividad recaudatoria se hace en el País Vasco, el hecho de poder negociar con el Partido Popular los próximos presupuestos, muchísimo dinero para el País Vasco, y poder negociar con los socialistas a cambio de unos pocos puestos, el que les legitimen parte del discurso, porque nadie va a estar mirando qué hizo mal el Partido Nacionalista Vasco en esa asignatura que hay que pasar bien, compran ese discurso que va a hacer que ya son los propios socialistas los que legitiman el pasado del PNV con respecto a lo que no hizo bien. Pero esto acabará, esta legislatura, este acuerdo terminará con lo que se ha contemplado también en ese acuerdo, ¿no? Donde se habla de nación vasca, donde se vuelve a hablar también, no estrictamente de referéndum, bueno, de referéndum, de consulta legal, de más autogobierno, o el Partido Nacionalista Vasco va a ser muy pragmático en esta legislatura. Vamos a ver, el Partido Nacionalista Vasco es todo. Todo. Es pragmático para el dinero. Lo que quieren es una revisión del cupo, ¿para qué? Para conseguir todavía más dinero, más privilegios y poder gastar el doble que se gasta en Castilla y León en políticas sociales o en educación. Vamos a empezar por ahí. Pero además de eso, quieren todo. Quieren que quienes no son nacionalistas vayan tragando cada una de las políticas lingüísticas a la nacionalista y las asuman. El nacionalismo obligatorio, que en realidad las palabras que ellos digan que son tabú se conviertan en tabú. O sea, que los no nacionalistas se sometan a lo que les dejen los nacionalistas del PNV. Esto, a largo plazo, es gravísimo. Yo no vería la cuestión del pragmatismo o no pragmatismo en el corto plazo. Yo lo que vería es, durante los últimos 30 años y los próximos 20, ¿a qué va a jugar el Partido Nacionalista Vasco? Gradualmente a lo que le interese. Bueno, tiempo habrá evidentemente para descubrirlo. De momento les recomendamos este libro, Lluvia de fango, de Maite Pagazaurtundúa, una reflexión simplemente de Félix de Azúa en El País. El terror devora el tiempo, hinca su aguijón en el alma de las víctimas, tortura a los inocentes, es inhumano y vil. Conviene leer a Maite ahora que los asesinos andan sueltos. Gracias, Maite. Muchísimas gracias. Buenas noches. Nosotros hacemos un pequeño paréntesis, publicidad. Enseguida volvemos con el relato de la actualidad. El año que viene comenzará a funcionar en nuestro país el primer centro de seguridad para menores. Lo ha anunciado este jueves en León el secretario de Estado para la Sociedad de la Información en la inauguración del Cibercamp.
6.000 personas se han inscrito en un evento que convierte a León en capital de la ciberseguridad. Aventuras virtuales, competiciones de ciberscouts y todo tipo de dispositivos encontramos en esta tercera edición del Cibercamp por primera vez en León. Un escaparate mundial de 3.000 metros cuadrados con actividades para todos los públicos, pero sobre todo conferencias, foros de empleo y talento o talleres para saber cómo combatir un ciberataque, especialmente a los jóvenes. La creación de un centro de seguridad en España para menores, un servicio especializado a nuestros niños y jóvenes, pero con vocación transversal, en el cual tanto padres como estudiantes o personal docente participen del mismo. 100.000 ataques este año detectados por el INCIBE, que han infectado miles de dispositivos pidiendo un rescate por nuestra información privada. Las pobres medidas de seguridad que empleamos abren la puerta a los robos de la información. Por eso es tan importante la prevención para ellos, nativos digitales, porque pueden ser incluso una salida profesional en un mundo que necesita 825.000 puestos en toda Europa. Promocionar la ciberseguridad entre ellos e identificar a esos talentos para ponerlos en contacto con nuestras empresas. Hasta el domingo, en esta gran carpa, el Cibercamp 2016 invita a profesionales y familias a descubrir mejor el abismo digital. El doctor Autonomistein debe estar seguro a estas horas en su laboratorio y hasta allí nos vamos. Hola, doctor Autonomistein, ¿qué tal? Buenas noches. Te alegrarás de los éxitos de tus paisanos. Así serás un auténtico castellano y leonés. Buenas noches, joven Pérez. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. Aunque la envidia es el defecto más español, somos gente sana, ¿no?, en general. En efecto. Así, por ejemplo, nos alegra ver que a nuestro alrededor la gente va superando los años malos de la crisis, aunque sea a costa de tener que cambiar de lugar de residencia. Así lo han hecho 22.700 castellanos y leoneses solo en el primer trimestre del año, según la encuesta de movilidad laboral del INE. La mitad, 11.600 de ellos, se han tenido que ir de Castilla y León y otros 4.200, pues parece que han venido, ¿no? Es verdad que siempre salimos perdiendo con esto de los movimientos de población, pero nos quedaremos con lo bueno. El que se va porque encuentra trabajo, cambia mejor. Hoy está usted optimista, le veo optimista. Es que esta semana solo vamos a hablar de éxitos. Muy bien. Y ya que hablamos de gente que viene y gente que se va, vamos a poner dos ejemplos. Dos de los premios Cosío de periodismo de este año, que se entregaron el martes. Dos han caído en esta casa, por cierto, el de televisión y el de La Trayectoria. El de La Trayectoria recayó en el leonés Óscar Campillo, exdirector de esta casa, del que el presidente Herrera dijo que como nadie es perfecto, ha acabado en Madrid. Pero también tenemos entre los premiados el caso contrario, el del fotógrafo Wellington Santos, que contó su historia de emigrante brasileño que vino de Madrid a Castilla y León, donde trabaja y se siente feliz. Bien, dos historias de movilidad laboral y de éxito. Y de los éxitos del presente pasamos a los éxitos del futuro. Según el estudio de tendencias matemáticas y ciencias, los niños de primaria de Castilla y León son los mejores de España en matemáticas y ciencias y están al nivel de alumnos de Finlandia o Suecia. El consejero Fernando Rey se mostró entusiasmado con estos datos. Es para estarlo. Rey achaca este éxito a la entrega del profesorado y a la colaboración de los padres. Hay que decir que esta semana no ha sido la única ocasión que Fernando Rey ha expresado su entusiasmo. Calificó la reunión de los consejeros de Educación con el ministro como un hermoso espectáculo de consenso. Qué poético, un hermoso espectáculo de consenso. Es que la conversión de las reválidas en simples muestreos acerca un pacto educativo nacional. No está claro que sirvan para algo las reválidas sin valor académico, pero que por fin se dé estabilidad al sistema educativo es sin duda una buena noticia. Lo ve, joven Pérez, esta semana solo hablamos de éxitos, premios y acuerdos. No viene mal, esta inyección de optimismo. Optimismo como el que cultivará el habitante perfecto, que ya saben, será a la vez conservador y progresista, a la vez emprendedor y funcionario, a la vez laico, pero con temor de Dios, a la vez castellano y leonés. Así es, doctor Autonomistein. ¿Se va de puente la semana que viene? Un poquito. Bueno, pues nada, hasta dentro de 2 jueves, que le vaya bien. Hasta dentro de 2 jueves. Adiós, adiós. Nosotros también nos vamos. Ya saben que desde las 7:30 de la mañana Pilar Ruiz les contará cómo se despierta este viernes Castilla y León. Gracias, amigos, por su compañía. Que descansen. Adiós.